María Virginia Bon Pereira es profesora en la Universidad de Monterrey y una destacada investigadora con más de 15 años de experiencia en ciencias de la comunicación. Es doctora en investigación de la comunicación por la Universidad Anáhuac, donde recibió un premio por su tesis sobre ética y comunicación universitaria. Cuenta con 2 maestrías en educación y comunicación, y su trabajo académico abarca temas como ética en la comunicación digital y alfabetización mediática. Ha sido autora de diversos artículos y libros, además de editora de la revista InVortex, Estudios de Cine y Comunicación. Reconocida como conferencista en foros internacionales, también es miembro del Consejo de Honor de la UDEM, consolidando su liderazgo en responsabilidad social y comunicación. Su trabajo ha sido fundamental para impulsar el diálogo ético y responsable en la comunicación, tanto en el ámbito académico como en el organizacional, consolidándola como una referente en su campo. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio, un nuevo programa de Intermedia. Yo soy Virginia Bon y les voy a hablar el día de hoy de esto, alfabetización ético-mediática, visto desde el punto de vista de la comunicación digital y del concepto de la posverdad. Bienvenidos. Bueno, para comenzar vamos a imaginar o a pensar un poco más en la situación en la que vivimos hoy en día, ¿sí? El mundo, como lo concebimos hoy, es digital fundamentalmente para muchas de las cosas que hacemos a diario. El panorama general que tenemos el día de hoy, un 66% de la población mundial utiliza Internet. El 62% de la población mundial utiliza redes sociales. Nosotros normalmente utilizamos redes sociales. Más de 6 horas al día pasan las personas conectadas a nivel mundial y más de 3 horas al día interactuando en redes. Si te pones a pensar cuánto tiempo le dedicas a interactuar en redes, es muchísimo, muchísimo tiempo el que estamos a diario interactuando en redes. Por eso decimos que hoy en día nuestra vida o gran parte de nuestra vida tiene un componente digital. Cuando pedimos comida, cuando pedimos el súper, cuando utilizamos un transporte para movilizarnos, muchas de esas actividades hoy en día las hacemos a través de los espacios que tenemos en Internet y a través de las aplicaciones. Cuando pensamos en un proceso de comunicación, entonces lo pensamos mediado por la tecnología, un proceso que se da en Internet, a través de Internet. Y entonces podemos hablar de una comunicación digital, una comunicación que se da fundamentalmente bajo el ámbito digital de Internet. La comunicación, entonces, pensada objetivamente dentro de Internet o fuera de Internet, es el establecimiento de relaciones, ¿sí? Y eso es súper importante y por eso lo puse en grande, porque son relaciones con los seres humanos. Nosotros no nos vinculamos necesariamente con las máquinas como tal. Normalmente lo que hacemos en la vida diaria es comunicarnos con personas. Por ejemplo, cuando le hablamos a alguien de la familia, cuando le hablamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a nuestros vecinos, incluso a nivel de la colonia o del barrio, en muchos casos tenemos grupos en donde nos comunicamos a través de las aplicaciones de WhatsApp o de otro tipo de aplicaciones. Entonces, la comunicación como tal es un proceso en donde trabajamos o deberíamos estar conscientes de las relaciones entre seres humanos. Bien, pero ¿qué hay allí oculto en esas relaciones? ¿Para qué deberíamos trabajar o priorizar o cuidar las relaciones con los seres humanos? Porque la comunicación está al servicio de los seres humanos y construimos eso que llamamos el bien en las relaciones, ¿sí? Si pensamos en nuestra familia, por ejemplo, o en nuestros ámbitos de trabajo, o en los ámbitos en donde vivimos, donde interactuamos más, entonces pensamos en que la comunicación fluya y que se dé de la mejor manera. Ahí hay un concepto del bien, de lo que pensamos o concebimos como el bien. Entonces decimos que la comunicación construye, aporta a la civilización. El ser humano es
un ser que puede comunicarse y que la comunicación lo constituye en sí mismo. Y eso es algo, la forma de comunicación nos distingue fundamentalmente de los animales. Entonces decimos que la comunicación contribuye a ese concepto de el bien y que contribuye a la civilización humana. Hasta aquí vamos bien, y si no, pueden también hacerme preguntas y pueden interactuar, ¿eh? No se queden asustados. Pero bueno, cuando hablamos del bien, también hablamos de un concepto de justicia y también hablamos de un concepto de transparencia y de bienestar. La comunicación y el estudio de la comunicación piensa en esta relación entre enunciador o emisor y receptores para establecer una vinculación que sea justa para ambos términos, para ambas partes, que sea justo para todo el que interviene en un proceso de comunicación. Y por lo tanto debe de ser transparente. No podemos pensar que nos vamos a comunicar con otra persona asumiendo que nos va a mentir o que nos va a decir algo que es falso, que no es, ¿sí? Entonces, la justicia, la transparencia contribuyen también a esta noción de bienestar o de bien. Ahora bien, la comunicación también tiene implicaciones, tiene impactos que tienen que ver con lo social, con lo ético y con lo tecnológico. Hasta el momento les he hablado, sin mencionarlo, de esos tres conceptos. Cómo construimos una sociedad a partir de la comunicación, cómo ponemos en juego los valores y aspectos éticos en nuestra comunicación, por ejemplo, a partir de la justicia, de la transparencia, del respeto, ¿sí? Y cómo además utilizamos las tecnologías que están en nuestros ámbitos para poder comunicarnos. Y finalmente, ¿quién está allí en ese proceso de comunicación? La persona. ¿Y por qué es importante empezar a hablar de la persona y a concebir a la persona? Porque cuando nos comunicamos a través de Internet, no siempre tenemos en mente que el que está detrás, aunque no lo veamos, aunque no lo conozcamos, es una persona y la podemos pensar a partir de un marco ético que nos regula a todos en la sociedad, ¿sí? Entonces hablamos de una ética aplicada a la comunicación digital y eso es súper importante porque si dejamos a la comunicación solita sin un marco ético que la regule, entonces podríamos comunicarnos a partir de las mentiras o de la no transparencia o a partir de la discriminación y nada de eso contribuiría a una mejor sociedad. Entonces es necesario transparentar, ¿sí? Y difundir esta ética aplicada a la comunicación. Y ahora bien, quisiera resaltar algunas cosas. Lo que ocurre en la red tiene implicaciones e impactos concretos que tienen que ver con la realidad social, influyen en nuestra realidad social. Cuando una persona es discriminada, cuando hay un discurso que se censura, cuando hay un discurso de odio, todo eso tiene impactos en las personas, tiene impacto social y todo eso hace también a la civilización. Entonces, aquí empezamos a ver cómo si aplicamos estos conceptos de comunicación y de una ética en una comunicación, entonces podemos disminuir el impacto de estos aspectos poco éticos que no contribuirían a una mejor sociedad. Es necesario entonces el uso responsable de la técnica y la tecnología al servicio de los seres humanos. No nos domine la técnica, nosotros deberíamos dominar la técnica. Que no nos domine la tecnología, nosotros deberíamos dominar a la tecnología. Que no nos dominen las redes sociales o las aplicaciones, nosotros deberíamos poder utilizarlas con responsabilidad, ¿sí? No hay tecnología neutra per se, y eso es súper importante y no siempre lo tenemos en cuenta. Las tecnologías están creadas bajo un discurso específico, bajo una ideología específica, en una circunstancia social y económica específica. Hay empresas que venden esas tecnologías. Entonces, hay todo un aparato económico, ideológico, que nos pone a la mano esas tecnologías. Pero entonces, pensar que una tecnología sea neutra es no pensar demasiado profundamente.
ninguno de nosotros es neutro. Todos estamos inmersos en estos aspectos discursivos y tecnológicos y es bueno pensarlos, analizarlos, clarificarlos para nosotros mismos y para los demás. Las personas se apropian también de las tecnologías, participan y generan contenidos, ¿sí? Hoy en día no podemos pensar en usuarios. Hoy en día nadie nada más usa las tecnologías. Normalmente le damos likes a ciertos contenidos, podemos compartir otros contenidos, creamos contenidos. Entonces, el concepto primario de usuario, tal como lo pensábamos antes, ya prácticamente no existe. Ha evolucionado a una persona, y aquí también hay una diferencia importante. Una cosa es el usuario desprotegido, ¿sí? Y donde le quitamos ese sentido humano, y otra cosa es una persona que es prosumidor, que hace cosas, que se apropia, que moldea todas las tecnologías y las usa a su beneficio. Y finalmente los algoritmos que condicionan, y también es importante tomar conciencia de esto, los algoritmos condicionan el acceso que tenemos y la utilización que hacemos de las tecnologías y por supuesto la aparición de los contenidos que tenemos en las tecnologías. Ahora bien, vamos a darle un vistazo muy por encimita a ciertos aspectos éticos desde el punto de vista macroético y microético. De este lado izquierdo de la pantalla tenemos los aspectos macroéticos y aquí quiero resaltar dos autores o dos grandes perspectivas de la ética aristotélica, que nos habla de las virtudes, donde se nos dice hay que practicar la excelencia. La virtud está en practicarla. No podemos ser virtuosos teóricamente. La virtud se practica todo el tiempo en todas las acciones, en todos los ámbitos de nuestro comportamiento social y cultural, por ejemplo. Y Kant, que nos habla de una ética deontológica. Entonces, Kant tiene una visión dramática, le diría yo, de la ética, porque concibe a los seres humanos con derechos y con obligaciones que deben guiar su comportamiento. Ahora bien, el imperativo categórico, que es muy asociado, las personas normalmente lo recuerdan a Kant a través del imperativo categórico, habla de la universalización de nuestras acciones. Si tú quieres saber si una acción es buena o no, tienes que intentar universalizarla. Si funciona para todos, seguramente es correcta. Si funciona solo para ti o solo para unos pocos, seguramente no es correcta, desde el punto de vista de la ética deontológica de Kant. Ahora bien, la autonomía. Para Kant, el ser humano, la persona, tiene autonomía y es la capacidad de darse leyes, de darse normas para gobernarse a sí mismo. Entonces, si pensamos en los aspectos macro, tenemos una persona que debe vivir las virtudes a diario, debe intentar ser virtuoso y superarse a sí mismo a diario, y esta persona también tiene que autogobernarse, es decir, tener una autonomía tal que le permita día con día obrar correctamente. No se vale eso de que te levantas muy cansado o con flojera y hoy mejor no. No, es una persona que tiene disciplina de sí mismo y que puede gobernarse a sí mismo. Esa es la persona desde el punto de vista aristotélico y es una responsabilidad muy importante porque es bien difícil hacer las cosas bien todos los días, en todos los ámbitos, en cada minuto, ¿sí? Entonces, estos autores nos están invitando a que constantemente nos estemos analizando, nos estemos revisando y tratemos de mejorar día con día. La virtud también, al practicarla, va mejorando, como un deporte. ¿Sí? Si lo haces todos los días, va a llegar un momento que vas a ser muy bueno. Bueno, de igual manera es la virtud para estos autores. Si todos los días revisas, estás consciente de lo que estás haciendo, naturalmente vas a lograr el hábito y vas a hacerlo cada vez mejor. Ahora bien, desde el punto de vista micro, entonces tenemos la persona humana. Etimológicamente, ¿sí? Significa prosopón, que quiere decir máscara.
La persona, entonces, es una máscara. Y es importante eso y se los comparto. Para los griegos, ellos asociaban este concepto al referir a los roles sociales de los diferentes actores y teatrales. Y tenía, fíjense, la finalidad de provocar la catarsis en el público como modo de educar en las virtudes éticas y en las virtudes sociales. Entonces, cuando pensamos en esta persona, debemos de pensar en estas máscaras que a veces utilizamos. Vinculen esto con redes sociales y con los perfiles y con quiénes somos y con los temas de identidad cuando usamos las tecnologías. Esta persona tiene máscaras, pero si vinculas esto con la ética, estas máscaras deben de ser virtuosas y deben de tender al bien de la sociedad y deben de tender a la transparencia y la justicia, ¿sí? Al bien común, al bien máximo. Ahora bien, desde el punto de vista micro también hablamos de una ética del cuidado, donde se nos dice que hay que cuidarnos a sí mismo, se habla de la responsabilidad de sí mismo, de la responsabilidad del otro y una ética de la complejidad. El ser humano es complejo, tiene sentimientos contradictorios, tiene un inconsciente, tiene sensaciones o ideas o conceptos o sentimientos que a veces no puede entender. Entonces, el ser humano es un sistema complejo que vive, interactúa en otros sistemas complejos y que deben de ser solidarios. Aquí otra palabra clave, la solidaridad. Ahora bien, ¿cómo debemos bajar a tierra esto o cómo debemos entender esto? La autonomía, de la cual nos hablaba Kant, y la vulnerabilidad que tenemos como personas, ¿sí? Somos vulnerables en muchísimos aspectos, son constituyentes del ser humano. Todos somos autónomos en cierto sentido y todos somos vulnerables en cierto sentido. Entonces, para la comunicación digital debe haber un logro de una comunidad de diálogo. Este diálogo debe de tener bases éticas y bases que respeten la autonomía y la vulnerabilidad de las personas. Bases que respeten los valores. Pero en esta comunidad de diálogo estamos todos. El problema es que a veces no somos conscientes de todos estos aspectos éticos y no nos damos cuenta de cómo utilizar la comunicación digital para beneficio propio y de los demás en el entorno social. Debe entonces asegurar que los participantes harán lo mejor para el grupo en tanto bien máximo, ¿sí? Y lo mejor para cada uno de nosotros en tanto cuidado. ¿Sí? Debemos cuidarnos como cuidamos al otro. Y ahí radica el respeto, la justicia y la transparencia. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? El desarrollo virtuoso de cada uno de nosotros, ¿sí? Y si cada uno de nosotros se desarrolla de forma virtuosa, entonces tendremos una sociedad en la cual no se verá, por ejemplo, tanta mentira, ni tanta corrupción, ni tanto problema de violencia, ¿sí? Porque hay un desarrollo virtuoso de cada uno y la creación de una comunidad de diálogo digital que aporte al bienestar de los interlocutores. Entonces, esto es como globalmente hablando, es la base ética que debe de tener un proceso de comunicación y, por supuesto, un proceso de comunicación digital. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta palabra que a veces escuchamos en los medios y se nos dice, bueno, estamos en la era de la posverdad y ahora todo se vale y ahora cualquiera puede decir cualquier cosa y vamos a creer o no creemos, o hay tanta información que ya no sabemos ni cuál es la válida ni cuál es la certera, ¿sí? Entonces, vamos a pensar un poco sobre este concepto de posverdad. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias. También manipula emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Entonces, ahí se habla de manipulación. Los aspectos éticos que entran en juego son la distorsión de la realidad, la manipulación y el énfasis del enunciador en el mensaje. Te voy a dar un mensaje para manipularte o para manipular la situación de la realidad, de la situación social. Ahora bien,
Otro concepto es que la posverdad está relacionada con una situación en la que las personas son más propensas a aceptar un argumento basado en emociones y en creencias, en lugar de uno basado en hechos. Entonces, esto es muy utilizado en algunas áreas de la comunicación, donde apelamos a las emociones, apelamos a las creencias para ejercer o manipular la percepción de las personas o ejercer un impacto o una influencia. Entonces, tenemos acá, en esta segunda definición, una vinculación entre los hechos, las emociones y las creencias de las personas. Los relatos, entonces, que conectan con las emociones y las creencias en los destinatarios tienen más influencias que los otros. Y un énfasis en el destinatario. Así como antes se hacía énfasis en el enunciador del mensaje, en este segundo concepto se hace un énfasis en el destinatario, es decir, en las audiencias de las personas, compuestas por las personas. La posverdad, entonces, no es un error del enunciador, porque hay intencionalidad. El enunciador tiene la intención de manipular, de influir en la percepción. Recuerden todo lo que dijimos antes de ética, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que la posverdad es entonces una mentira. Ahora bien, la posverdad también la vinculamos o la hemos vinculado con las noticias falsas, que se enfocan en hechos específicos, ¿sí? Y la posverdad entonces refiere a conceptos generales, de tal manera que la posverdad como tal cobijaría a las noticias falsas. Las noticias falsas no son la posverdad. Las noticias falsas son una forma o una manera en la que la posverdad se nos muestra. Ahora bien, autores como McIntyre nos plantean que la posverdad equivale a una forma de supremacía ideológica. Y aquí viene lo difícil. ¿Quién inventa este concepto de la posverdad? ¿Para qué? ¿Por qué surge todo esto? Entonces se nos dice que hay aquí un aspecto ideológico que a través del cual sus participantes o los practicantes de esta posverdad intentan obligar a alguien a creer en algo, ¿sí? En tanto, si hay evidencia a favor o de que no hay, ¿sí? Entonces, es un concepto que se refiere a una postura dogmática y, por lo tanto, podría inducirnos a error. En este sentido, el tiempo anterior de la verdad se contrapone con el tiempo actual de lo que no es. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra posverdad refiere a algo que está después de la verdad, porque es posverdad. Y si está después de la verdad, ¿qué quiere decir? Que antes había verdad y ahora no, porque ahora estamos en la posverdad. Estos autores que hablan de la postura dogmática nos dicen, es que nos hacen creer que antes era un tiempo de la verdad. Y no, siempre hubo manipulación, siempre hubo tergiversación de los hechos. Entonces, no quiere decir que antes todo era bueno, antes era la verdad y ahora la posverdad, entonces ahora todo es malo. En definitiva, hay aquí, y aquí la crítica de autores como McIntyre, que nos dicen, bueno, hay una postura dogmática en torno a esto, haciéndonos creer algo que no es. Se agrupan los hechos falsos en la bolsa de las noticias falsas y sugiere además la idea de que hay discursos que en sí son verdaderos o puros. ¿Por qué? Porque se nos dicen, bueno, aquí están las noticias falsas, lo que no es noticia falsa es verdadero, cuando tampoco es cierto eso, ¿sí? Porque podemos tener noticias falsas, pero también tenemos muchos hechos que tienen aspectos que no coinciden con la verdad. Y hasta el mismo concepto de verdad es profundamente discutible, ¿sí? Y no necesariamente único. Y se nos dan espacios para la posverdad, que son Internet y las redes sociales, donde proliferan los discursos falsos, cuando esa expresión también es falsa porque los discursos falsos han proliferado en todas partes, entre las personas, en forma interpersonal,
también en los libros, en los periódicos. Entonces, la posverdad o las noticias falsas no tienen que ver necesariamente con el ámbito de la comunicación digital. Han estado allí. Entonces, son como algunos aspectos para pensar la posverdad, cómo se comporta este concepto. Y bueno, tiene que ver, sí, por supuesto, con los usos y los hábitos del acceso a la información. Al principio hablábamos de una persona que deja de ser usuario para hacer una apropiación del medio, ¿sí? Para introducir contenido, para compartir contenido, para crear un discurso a partir de un contenido. Entonces, definitivamente hay un cambio en el uso y en el acceso y en los hábitos que nos vinculan a la información. También tenemos cambios en el contexto político y social. Se ha hablado de polarización, se ha hablado de política como un espectáculo y también se habla del impacto del relato cuando prima su veracidad, sobre su veracidad, ¿sí? Un relato que se cuenta como un espectáculo cuando en realidad no necesariamente lo es. Se habla también de un contexto tecnológico que nos hace cambiar la mirada sobre el concepto de posverdad y sobre las tecnologías. Tiene que ver con los bots, con los algoritmos, con las burbujas informativas o las burbujas de algoritmos. A veces estamos buscando un tipo de información y ustedes saben que a partir de que buscamos información sobre un tema específico, se nos empieza a brindar cada vez más información de ese mismo tipo, de ese mismo rubro. Entonces, hay que tomar conciencia en este contexto tecnológico de cuál es la información que nos llega y por qué nos llega. Y finalmente, las redes sociodigitales que también han sido desde hace unos años y van en aumento, ¿sí? Son como el lugar de reunión digital, el lugar donde las personas nos comunicamos digitalmente. Y la legitimación, por supuesto, de determinados procedimientos discursivos del poder. Todo esto son contextos en donde podemos observar la posverdad como tal. Ahora bien, cosas que debemos considerar para pensar, ¿sí? La charla de hoy es más que nada para dejarnos pensando sobre ciertos aspectos, no para encontrar respuestas definitivas. Más bien son preguntas. ¿Qué pasa con el relato y el mensaje? El mensaje como tal, o lo que contamos, las narrativas, lo que decimos en los mensajes, son estructuras retóricas que están intencionadamente destinadas a la creación de efectos y de consecuencias. No hablamos porque sí, hablamos para transmitir algo y para generar impactos y efectos. Es atravesado por un sistema de restricciones y de asimetrías lingüísticas, económicas, sociales, culturales, que conviven con el ecosistema mediático. Hoy hay problemas para verificar la información. ¿Pero es nuevo eso? No siempre tuvimos problemas para verificar la información. No teníamos que hacer confianza en los medios de comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre ese antes y ese después? Vincúlenlo nuevamente con lo que decíamos de ética y vincúlenlo también con esta cuestión de la posverdad, que nos invita a pensar en un mundo donde antes era verdad y ahora es posverdad, ¿sí? Entonces, como les decía, son preguntas para la reflexión. Y hay autores que hablan de un doble simulacro, porque se omite la naturaleza de la red como una estructura jerárquicamente organizada. La red como tal, en la que todos convivimos o en la que muchas personas conviven, no es pura, como decíamos, no es pura per se. Es una estructura que está jerarquizada y que está ideológicamente estructurada para funcionar de una manera en específico y para generar los impactos en la sociedad. Entonces, podemos hablar de mecanismos de poder, de una lógica de poder, donde se apunta al más desprovisto de poder. ¿Y quién es ese más desprovisto de poder? ¿Quién es esa persona que no siempre está consciente de cómo funciona? El usuario privado. Y aquí voy a decir la persona. Es la persona, somos nosotros los que a veces no estamos pensando en cómo funcionan los algoritmos, en la información que tenemos a la mano, en cómo nos llega, en quién escribe la información
de la que nosotros nos apropiamos para vivir en sociedad. Finalmente, otro de los aspectos que se los dejo para pensar tiene que ver con la responsabilidad de los medios. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios? Y aquí regresemos a lo que pensábamos de la ética, ¿no? La ética deontológica, la ética de las virtudes, donde hablábamos de transparencia, de normas. ¿Cuál es la responsabilidad del comunicólogo? ¿Qué hacemos con la comunicación los que nos dedicamos a la comunicación? Hablemos de un código deontológico del comunicólogo o del periodista, ¿sí? Es muy importante tener la conciencia constantemente. Acuérdense que las virtudes se practican a diario como el deporte, entonces constantemente debemos estar revisándonos qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Es mucho esfuerzo? Sí, pero es como ir al gimnasio todos los días. Te requiere esfuerzo, pero ves los resultados. Aquí es igual, la virtud hay que ejercerla todos los días, requiere esfuerzo, pero ves resultados. Y aspectos a considerar. La empresa de medios que tiene que navegar entre su función social, contribuir al bien social y el beneficio económico que posibilite su permanencia. Es decir, que pueda seguir existiendo porque finalmente es una empresa, pero una empresa especial que tiene la función de contribuir a una sociedad mejor. La libertad de información, el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿podemos introducir cualquier tipo de mensaje en la red? ¿Podemos compartir cualquier tipo de contenido en la red? ¿Es que cualquiera puede decir lo que quiera en la red amparado en la libertad? ¿O hay restricciones? ¿Hay algunos mínimos que nos deben regular? Y la respuesta es sí. Sí hay unos mínimos que nos deben regular y por eso es necesario hablar de ética cuando hablamos de comunicación. La verdad entonces como deber fundamental, porque es la verdad la que va a contribuir a una sociedad mejor, y el respeto a la persona como límite a todos los anteriores aspectos, ¿sí? Finalmente es el respeto, el cuidado, el que debe priorizarse. Cuando hablamos entonces de alfabetización y pensamos en toda la base ética que hemos mencionado, en los aspectos tecnológicos que hemos mencionado, sociales, en el concepto de la posverdad, necesariamente entonces llegamos a este puerto de la alfabetización donde es necesario tener o ser personas autocríticas, personas críticas de lo que nos rodea, ¿sí? Y aquí dos parecen parecidos, pero no lo son, ¿sí? Una cosa es ser autocrítico, analizarse, revisarse, y otra cosa es críticos con el medio, con la situación social, pensar en una realidad poliédrica, es decir, la realidad. Puede pensarse a nivel teórico, quizás, pero la realidad en sí misma tiene diferentes formas porque puede ser vista desde distintos puntos de vista. ¿Cómo hacer para ser justos con ese concepto de realidad? Sobre todo cuando tenemos que informar, cuando tenemos que pensarnos y pensar a los demás en esa realidad. La ciudadanía, que debe ser, por supuesto, digital, porque estamos hablando de tecnologías y de redes, pero la ciudadanía que debe ser activa y que debe de ser crítica. Derechos en los entornos digitales. Tiene muchísimo que ver con la alfabetización, porque debemos conocer nuestros derechos, también nuestras obligaciones. En un mundo cada vez más interconectado, por ejemplo, desde la UNESCO se ha pensado en cómo pensar o cómo estructurar, cómo conceptualizar la alfabetización mediática. Antes hablábamos de nada más alfabetización, pero es necesario una alfabetización que vaya directamente enfocada a los medios de comunicación y a todo lo que hacemos en la red. La actitud crítica entonces en cuanto a la utilización de las tecnologías de la información y la resiliencia frente a la desinformación, es decir, continuar buscando distintas fuentes, continuar analizando lo que tenemos a disposición en la red, sobre todo cuando aparecen cosas como el discurso de odio o el extremismo. Y este concepto de alfabetización ético-mediática sugiere una alfabetización que tiene una importante base ética.
donde esa base ética o esos conceptos éticos atraviesan el concepto de alfabetización. No podemos pensar un concepto de alfabetización si no está absolutamente teñido de estos valores, de estas virtudes, de este pensar a los demás desde un punto de vista ético. La identificación y la revisión de estos dogmas. ¿Qué nos dice este concepto de verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo vivimos la verdad? ¿Cómo pensamos la verdad? ¿Es individual? ¿Es para todos? ¿Es compartida? ¿Es nada más de un país o de una zona? Y este concepto de posverdad, donde a veces lo repetimos, lo utilizamos, está de moda, pero en realidad detrás se oculta una serie de significados de los cuales no siempre estamos conscientes. ¿Y para qué todo esto? Bueno, para obtener una sociedad más justa, más interconectada, pero donde haya esta comunidad de interlocutores que dialoguen desde aspectos éticos como la verdad y la transparencia. Y por supuesto hablar de derechos y de responsabilidades tanto de las audiencias como de los enunciadores. Y como verán, les dejé muchas preguntas, quizá mucha información para pensar, pero creo que fueron los tres vectores importantes: el aspecto ético, el aspecto tecnológico y social, y cómo manejar esto en un mundo que a veces parece que fuera caótico, un mundo donde tenemos quizá exceso de información y donde la verdad es que no nos da el tiempo, no nos alcanza el día para absorber todos los elementos que nos impactan como personas. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga dudas, comentarios, sugerencias. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, yo me pregunto, ¿no sería que lo mejor sería ser muy claros cuando hablamos de derechos, ¿no? Sí. Porque nosotros hablamos del derecho a la información, ¿no? Al derecho a informar. Los periodistas tenemos el derecho a informar. Creo que deberíamos, mi punto de vista, volver a las bases, ¿no? A entender qué es informar, porque ahorita, bueno, en los últimos tiempos, solemos confundir el derecho a la información, el derecho de informar, con el derecho a opinar. Y son dos cosas muy diferentes. Yo pienso que si volviéramos a las bases, a lo que nos enseñaron en la universidad, de que nuestra labor es informar para formar. ¿Y cómo informo yo? Entregando la verdad. ¿Y qué es la verdad? Los hechos concretos. Si yo como periodista opino, pues yo ya estoy ejerciendo mucha influencia sobre mi lector, porque yo ya no le estoy entregando un hecho, sino una opinión que empieza a formar, que yo quiero que su opinión se forme con base en la mía. Si yo quiero formar una sociedad más crítica, pues tengo que enseñarle a ser crítica, entregándole el hecho para que él reflexione y saque sus propias conclusiones. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿O cómo sería ahí? Pienso que sí, estoy absolutamente de acuerdo. Es importante, primer punto, regresar a las bases. Si ustedes ven, no les he hablado de nada nuevo. En realidad, creo que lo que necesitamos es repensar esas bases en función de nuestro presente. Estos autores tan antiguos no tenían idea, no imaginaban siquiera que hoy en día los íbamos a estar mencionando. Entonces, mi propuesta es finalmente, y lo trato de hacer todos los días, es regresar a lo básico, porque es lo básico la base de lo que hacemos. El pensar qué implica ser una persona, qué implican los derechos y las obligaciones, a qué tengo derecho, a qué estoy obligado. Cuando hablamos de responsabilidad, todos repetimos la palabra responsabilidad, pero la responsabilidad es algo muy serio, porque influye, generamos un impacto en las demás personas. Tengas la profesión que tengas, hagas lo que hagas, el hecho de existir ya en sí mismo genera un impacto en tu medio ambiente. Entonces creo que sí, debemos pensar esas bases, pero además separar muy bien. Tú hablabas hoy de los hechos como tal y el opinar. Y creo que eso realmente es lo que debemos hacer, tratar de hacer un esfuerzo por intentar
decir el hecho, por intentar conceptualizarlo, por intentar ser transparentes y objetivos. Y ojo que lo digo con cierto cuidado porque estas palabras tan grandes como la objetividad, la verdad como tal, hay que tomarlas con mucha precaución porque lo que pudiera ser verdad desde un punto de vista, a lo mejor entra en conflicto con otro punto de vista. Entonces hay que tratar de ver las cosas de forma integral, de forma holística, considerar los distintos aspectos que pudiera tener una situación, que definitivamente tiene más de uno. Entonces, tratar de dividir, separar, la palabra correcta es analizar, y darle al lector o darle a la otra persona estos dos aspectos, ¿no? Mira, esto es lo que te puedo informar y esto es lo que queda abierto para tu reflexión, quizá generar preguntas. Las preguntas siempre son muy buenas porque inducen a esa actitud crítica que queremos buscar, ¿verdad? Inducen a que la otra persona piense cómo puede responder a las preguntas. Entonces sí, es muy necesario, y quien se dedica profesionalmente a informar o al área de periodismo o al área de la comunicación como tal, debe de ser muy cuidadoso con las palabras porque las palabras llevan una carga ideológica importante y no siempre estamos conscientes de eso. De hecho, a veces nos escuchamos y decimos, pero ¿por qué usé esa palabra? Tenía que haber utilizado la otra, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante escucharnos y repensar estas bases que a veces damos por sentado, pero no debe de ser así. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, hola doctora. Hola. Estaba mencionando la ética, pero en relación específicamente a los medios de comunicación, medios digitales, pero ¿tiene la misma responsabilidad ética cuando un individuo también crea estas posverdades, algún individuo que tenga influencias que no necesariamente pertenezca a los medios de comunicación, o simplemente es su derecho de tener diferentes ideologías y compartirlas? Sí, es complejo lo que acabas de decir, porque desde un punto de vista de la libertad, todos podemos comunicarnos, porque tenemos la capacidad sistémica, biológica, todos podemos comunicarnos y todos somos libres de hacerlo. Pero lo que ocurre es que la forma, lo que constituye al mensaje, la parte lingüística del mensaje, tiene que ir de acuerdo a esta base ética. Yo no puedo insultar a una persona, no puedo agredir a una persona, porque eso iría en contra de la base ética que nos está diciendo que nos cuidemos y cuidemos al otro, porque pertenecemos a una comunidad de diálogo. Entonces, podemos dialogar o podemos hablar o podemos comunicar de lo que tú quieras, de cualquier tema, pero debe de ser o debe de cumplir con ciertos mínimos éticos que tienen que ver con el respeto, con el cuidado, con la solidaridad. O desde el punto de vista de Kant, con este imperativo, ¿sí? Si universalizamos esa acción, llegaremos a la conclusión de que no podemos vivir en un mundo donde todas las personas mientan. Entonces, si todos los demás no pueden mentir, yo tampoco puedo. Si todos los demás no pueden agredir o violentar o discriminar, entonces yo tampoco puedo. Entonces, esa conciencia ética de contribuir a una sociedad mejor es súper importante cuando hablamos de alfabetización. ¿Realmente tu discurso está contribuyendo a una sociedad mejor? Y esa es una pregunta que todo el tiempo tenemos que hacérnosla. Y en nuestro fuero interno, en nuestro fuero cotidiano, con la familia, con los amigos, en la universidad, en el trabajo, todo el tiempo debemos tener presente a qué contribuye lo que voy a decir. Y si no va de acuerdo con esta base de mínimos éticos, pues quizás sea mejor no decirlo. O buscar otras palabras. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo con algo. O puedo decirle a alguien que lo que está diciendo no le encuentro sentido a lo que está diciendo. Pero eso que digo, aunque sea doloroso o aunque sea quizás feo para la otra persona, hay que decirlo cumpliendo con estos mínimos éticos de respeto y de cuidado hacia el otro. Gracias. De nada.
¿Cree que a raíz de las redes sociodigitales haya aumentado la posverdad o a partir de que se crean las redes sociales comenzó la posverdad o antes de las redes ya había una posverdad? ¿Y cómo saber cuál es la línea que divide de la verdad a la posverdad? Bueno, hay muchos autores que plantean que no deberíamos hablar de posverdad porque en sí mismo el concepto es erróneo. Yo estoy de acuerdo con esos autores, porque ese concepto induce a pensar que si ahora vivimos en la posverdad, quiere decir que antes vivíamos en la verdad. Y no, porque antes también había información falsa, habían mentiras, había corrupción, habían cosas que no nos enterábamos. Entonces, no vivíamos antes en la verdad, no habían discursos verdaderos y puros. Y ahora tampoco los hay. Pero el concepto en sí mismo de posverdad es el que puede inducir a error, al pensar que antes todo era mejor y ahora por responsabilidad, iba a decir por culpa, pero la culpa también tiene una connotación que quisiera evitar. Entonces, por responsabilidad de la tecnología y de las redes sociales, se nos plantea esta idea de posverdad que nos induce a pensar que la tecnología es la mala de la historia, ¿no? Y que por culpa de, ahora sí la utilicé, ¿vieron? Que por culpa de la tecnología, entonces abrimos la puerta a que cualquier persona pueda hablar, introducir contenido en las redes, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con cuestiones ideológicas y de poder en una lógica quizá muy teórica, ¿sí? Que habría que desentrañar de dónde sale todo eso. Otros autores vinculan la modernidad con la posmodernidad, pero esos son dos conceptos completamente distintos que hacen sí referencia a épocas, ¿sí? Donde la modernidad está caracterizada por ciertos aspectos y la posmodernidad por otros aspectos, ¿sí? Y no se induce a pensar que una época sea mejor que la otra. Pero si quisiéramos ubicar este cambio de época, sí habría que hablar de la masificación de todo lo que podemos hacer en Internet, de la masificación. Por eso empezaba diciéndoles los porcentajes, ¿no? Cuando hablamos de que prácticamente un 70, un 80% de personas a este año, en la actualidad, está utilizando Internet, están conectados, están haciendo sus comunicaciones con base en Internet, tendríamos que decir que sí, que la tecnología como tal y la masificación, la generalización de la tecnología es lo que nos ha influido cuando hablamos de esto de noticias falsas, de posverdad o de concepciones de la verdad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso para todos. Gracias por venir, gracias por participar en un capítulo más de Intermedia para pensar esta realidad a través de estos conceptos. Muchas gracias.